Una comparación de técnicas de clasificación para el deletreador P300. Sistemas BCI. Es una interfaz cerebro-computadora compuesto por un dispositivo que utiliza las señales cerebrales proporcionadas por un sistema no muscular. Este dispositivo es muy útil en personas con discapacidades neuromusculares. Asimismo, tenemos los potenciales de eventos relacionados, o sus siglas en inglés ERP. Estos potenciales relacionados con el evento nos brindan una magnitud en respuesta cerebral, que es el resultado directo de un evento específico sensorial, sea este motor o cognitivo. En esa medida, tenemos cuatro principales potenciales de eventos relacionados, cada uno de ellos con picos que se expresan dependiendo su amplitud y su tiempo. En primer lugar tenemos ERN, quien se expresa por debajo de una amplitud cero y en una escala inferior de los 200 milisegundos. Seguido de ello tenemos el P300, que su amplitud está cercana a los 5 puntos y se expresa en 300 milisegundos. Seguido de ello tenemos el N400 que se expresa por una amplitud inferior a cero y en 400 milisegundos. Finalmente tenemos el P600 cuya amplitud es cercana a los 3 puntos y se expresa con 600 milisegundos. Técnicas de clasificación de datos P300 Speller. Estas técnicas están divididas en dos, las técnicas lineales y las no lineales. Dentro de las lineales tenemos el PCM, que es la correlación de método de Pearson, el FDL, discriminante lineal de Fisher, el SWLDA, discriminante lineal de análisis gradual, y el último que sería el LSBM, máquina de vectores. Dentro de las técnicas o métodos no lineales encontramos las máquinas de vectores con kernel gaussiano. El método P300 es utilizado como base para sistemas cerebro-computadoras. Este formato clásico fue desarrollado por Dolcini presentando a los usuarios una matriz de caracteres de 6 por 6. Las filas y columnas en esta matriz parpadean sucesivamente a una velocidad aproximada de 8 parpadeos por segundo. Los usuarios seleccionan un carácter enfocando su atención en él y cuentan cuántas veces este parpadea. Las filas o columnas que contienen estos caracteres evocan una respuesta P300, mientras que todas las demás no. Después de promediar varias respuestas, la computadora puede determinar la fila y columna deseada, es decir, la fila y columna con la amplitud P300 más alta y por lo tanto el carácter deseado. El estudio estuvo compuesto por 6 hombres y 2 mujeres con edades entre los 24 y 50 años. Cada persona centraba su atención en un carácter de la matriz y contaba cada intensificación. Al final de la sesión, el carácter donde se centraba la atención aparecía en paréntesis. Cada intensificación dura 100 milisegundos con 175 milisegundos entre intensificación. Adquisición y transmisión de datos. El sistema utiliza un casco con 64 electrodos ubicados en todo el cuero cabelludo, teniendo como referencia los lóbulos temporales, frontal, occipital y parietal. En la sección derecha podemos encontrar una imagen donde podemos ver cómo estos electrodos son distribuidos en toda la cabeza y así podemos tomar la lectura de los datos de cada electrodo. Algunas características de la adquisición de datos de este dispositivo son: este dispositivo cuenta con 64 canales y tiene un amplificador de señales eléctricas 20.000X. También consta de un filtro pasabandas que actúa entre los 0.1 y 60 Hz y adicionalmente tiene un sistema de control BSI 2000. A continuación se encuentra uno de los videos proporcionados por Cognionics, donde nuestro sujeto de prueba en primer lugar se ha puesto los electrodos los cuales serán capaces de captar nuestra señal de interés, en este caso el P300. Posterior a ello, se empieza el periodo de prueba, el test, donde cada 6 por 6 columnas, en la parte inferior números, en la parte superior letras, serán capaces de generar los impulsos de P300. Estos impulsos de P300 finalmente servirán como deletreador en la palabra deseada.
A continuación, vemos cómo funciona el método de correlación de Pearson. En la parte derecha podemos observar una expresión la cual nos permite determinar la correlación entre dos series. Observamos una constante L, la cual representa el número de respuestas y el entrenamiento de los usuarios a investigar. Y sub I es una etiqueta que corresponde a cada estímulo y X sub I son los valores de entrada correspondientes a cada estímulo, reflejando el grado de relación lineal en dos series. Discriminador lineal de Fisher FDL. Este determina la hiperseparación entre dos clases. También contiene una clasificación binaria óptima si se presentan series gaussianas. X, representado pues, en la expresión que tenemos en la sección derecha, nos muestra la matriz de vectores, mientras que representa todos los vectores de etiquetas de clase. Análisis discriminante lineal por pasos SWLDA. Es una extensión del método FDL y es efectiva para la comunicación en línea. Esta característica de entrada significativa nos permite predecir el carácter objetivo, el cual debe ser inferior a 0.1. A continuación, podemos ver la comparación de clasificaciones de técnicas. En la parte inferior podemos ver los 8 sujetos de estudio y en el eje X encontramos cómo los caracteres son intensificados en diferentes secuencias. En el eje Y podemos ver el porcentaje de aciertos en las sesiones previas y en las primeras sesiones de cada usuario. Y de acuerdo a la convención tenemos diferentes colores, los cuales van acordes a cada método de clasificación. Entonces tenemos en celeste el método FLD, en rojo el método SWLDA, en verde el método PSM, en magenta el método de clasificación LSBM y en azul oscuro el método GSBM. A continuación podemos observar que entre las sesiones previas y la primera no hay muchas diferencias en cuanto a la intensificación de las secuencias, pero sí podemos observar que hay unos métodos que son un poco más eficientes que otros. Dentro de los métodos más eficientes está el método FLD y el método SWLDA. Artículo POMDP para optimizar el P300 Speller por medio de una interfaz cerebro-computadora. Los sistemas BCI logran un alto rendimiento por medio de la extracción de características y algoritmos de clasificación. El programa de estímulo obtenido mejora el rendimiento en términos de su tasa de éxito, tasa de bits y bits prácticos. Utiliza métodos no invasivos como el uso de electroencefalogramas. A continuación estamos viendo la arquitectura común de un sistema P300 Speller. Iniciamos con la persona en la cual está viendo la prueba P300, después pasa a una fase de procesamiento, clasificación, control de similitudes y estos se dividen a su vez en un sistema externo y en un generador de similitudes, que más tarde retorna al humano. El ERP se refiere a la medición de respuesta cerebral resultante de un pensamiento o percepción, y el P300 es un componente de pico positivo en el ERP, aproximadamente de 300 milisegundos. El proceso de decisión empleado es Markov, parcialmente observable en el POMDP. Modela el problema de lograr la máxima precisión en identificar la intención del usuario mientras minimiza el número de parpadeos. Utilizamos el sistema de adquisición de datos Biopac MP150 con 16 canales a una frecuencia de muestreo de 1 kHz para adquirir señales EEG.
Esta ventana de datos se introdujo en el preprocesador para extraer las características relevantes de los datos de señal sin procesar y posteriormente pasar a un clasificador para detectar la existencia del P300. En el preprocesador, la ventana de datos de señal sin procesar se filtra con un pasabanda entre 0.5 y 30 Hz y se muestrea a 100 Hz. Un POMDP modela un proceso de decisión del agente en que se supone que la dinámica del sistema está determinada por un MDP, pero el agente no puede directamente el estado subyacente. El proceso de decisión de Markov, parcialmente observable en el POMDP, es un modelo matemático para la toma de decisiones secuenciales, problemas bajo incertidumbre en la dinámica y la observación. Debido a la incertidumbre en la observación, mantiene la distribución de probabilidad sobre los estados basados en el historial de las acciones. El POMDP puede ser definido como un mapeo de estados de creencias a acciones. Proceso de decisión parcialmente observable Markov. Dentro de la expresión encontramos que S es igual al conjunto de estados, A es el conjunto de acciones disponibles, Z es igual a todas las posibles observaciones, B sub O es el estado de creencia y denota la probabilidad que el estado empiece. T es igual a la probabilidad de transición y O es la probabilidad de observación. Debido a la incertidumbre en las observaciones, mantiene una distribución de probabilidad sobre los estados basados en el historial de acciones POMDP. Puede ser definido como un mapeo de estados de creencia a acciones, calculando dos estrategias flash óptimas, construyendo y resolviendo dos modelos POMDP, uno para los ensayos en fila y otro para los ensayos en columna.